Bien, continuamos nuevamente con los temas. Ahora veremos el tema de producto interno. Primero vamos a hablar del producto tensorial y cotensores. Sea alfa elemento del espacio dual de un espacio vectorial B, es decir, alfa es una funcional, y B elemento del espacio vectorial V, es decir, un vector. Se define el producto tensorial de B con alfa como aquella operación o transformación. Ojo, no estoy diciendo que sea una transformación lineal, veremos eso más adelante. Bueno, por lo mientras, operación o transformación que al actuar sobre un elemento de B nos lleva nuevamente a elementos de B. Es decir, tenemos una transformación que va de B a B. Esto es, para todo vector U, elemento de B, es decir, para todo vector, tenemos que el producto tensorial de B con alfa aplicado a este vector U es igual a alfa de U. Esta es la definición del producto tensorial. Alfa de U multiplicado al vector B. Recordemos que alfa de U, si alfa es una funcional, operando sobre un vector U, esto es un escalar. Entonces tenemos un escalar multiplicado por un vector. Nuevamente tenemos un vector. Esto es por lo que la operación producto tensorial de B con alfa actúa sobre vectores, como acá vemos, está actuando sobre el vector U y nos manda a vectores. Al realizar esta operación, esto es un escalar multiplicado por el vector, tenemos nuevamente otro vector. Entonces, quizá nos preguntemos si el producto tensorial, ahora sí, pertenece al conjunto de todas las transformaciones lineales L de B, es decir, las transformaciones lineales que van de B a B o de V a V. Recordemos que este tipo de transformaciones se les llama operadores o también endomorfismos. Ya lo vimos en los temas anteriores. Bueno, vamos a probar o vamos a ver si el producto tensorial efectivamente pertenece a este conjunto de transformaciones lineales de B a B. Es decir, queremos ver si se tiene la aditividad y homogeneidad. Bueno, entonces sean U1, U2, V vectores, es decir, elementos del espacio vectorial B, y A1, A2 escalares, son elementos del cuerpo F o del campo F, y alfa una funcional, es decir, es elemento del espacio dual de B. Veamos qué pasa con el producto tensorial de B con alfa aplicado a este vector. Esto sería un vector. Es A1 por U1, es decir, un escalar por un vector U1, más otro escalar por un vector U2. La suma de estos es nuevamente un vector. Bueno, apliquemos la definición que tenemos acá. Es decir, sería la funcional aplicado a este vector. Es lo que tenemos acá. Y todo esto opera sobre el vector B, que es lo que tenemos acá. Bien, acá si alfa es elemento del espacio dual, es decir, es una funcional, sabemos que tiene propiedades de linealidad, es decir, las propiedades que nosotros ya sabemos, es decir, se puede sumar, o sea, esto es más esta operación, este alfa operando sobre esto, es lo más esto, pues se puede separar por la linealidad de alfa, porque es una funcional lineal, como ya se ha visto también. Bueno, entonces, esto como ya lo mencioné, solamente va a ser, como A1 es un escalar, entonces lo podemos escribir antes, A1, y luego la funcional alfa sobre U1, más A2, nuevamente lo sacamos, y todo esto multiplicado por la funcional alfa, aplicado a U2 y todo esto que multiplica a V. No hay nada nuevo acá, esto es cierto. Ahora, nuevamente, todo esto se va a operar sobre V y todo esto se va a operar sobre V también. Pero, nuevamente, aquí vemos, o sea, si nosotros, por decirlo así, asociamos alfa con U1 y luego que opera con B
y alfa con U2 y luego que opera con B. Esas son las definiciones de producto tensorial que tenemos arriba, es decir, tendríamos el escalar A1 por el producto tensorial de B con alfa aplicado a 1 por definición. Lo mismo acá, tendríamos el escalar A2 por el producto tensorial de B con alfa aplicado al vector U2. Esa es la definición. Entonces, con esto se prueba, o sea, aquí estoy probando las dos propiedades de aditividad y homogeneidad. Y con esto concluimos entonces que efectivamente el producto tensorial de B con alfa es elemento del conjunto de las transformaciones lineales de B a B. Es decir, es un operador. Tenemos a continuación unos ejercicios. Dice que si B1, B2 son elementos de B, es decir, son dos vectores, y alfa 1 y alfa 2 son elementos del espacio dual de B, es decir, son dos funcionales, y tenemos un escalar A, se nos pide demostrar que el producto tensorial de B1 ahora sobre la suma de dos funcionales, se nos pide demostrar si esto es igual al producto tensorial de B1 con alfa 1 más el producto tensorial de B1 con alfa 2. Bueno, recordemos que para hacer uso de la definición tenemos que operar sobre algún otro vector. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces definimos o usamos un vector U, elemento del espacio vectorial B, sobre el cual vamos a operar. Entonces tendríamos esto, el producto tensorial de B1 con alfa 1 más alfa 2 operado a U. Nuevamente, por definición, es la funcional, que en este caso es la suma de dos funcionales, aplicado a U. Y todo esto multiplicado por el vector 1. Eso es por definición. Y nuevamente, dado que alfa 1 y alfa 2 son funcionales lineales, entonces nosotros podemos escribir esto como alfa 1 por U más alfa 2 por U. Es decir, la funcional 1 que opera con U más la funcional alfa 2 que opera con U. Todo esto multiplicado por el vector B1. Recordemos que esto sería un escalar más otro escalar. La suma de dos escalares nuevamente es un escalar que multiplica un vector. Entonces nuevamente tendríamos un vector como queremos. Pero acá tenemos alfa 1 con U y luego operado con B1 o multiplicado por B1. Lo podemos escribir de esta manera. Lo mismo acá, alfa 2 por U multiplicado después por el vector B1. Y estas son las definiciones nuevamente de producto tensorial. Es la definición del producto tensorial, en este caso de B1 con alfa 1 operado en U, en el vector U. Como lo escribimos acá, eso es por definición. De este lado lo mismo, es el producto tensorial de B1 con alfa 2 operado sobre el vector U. Por lo tanto, como queríamos mostrar, se cumple que el producto tensorial de B1 con la suma de dos funcionales es la suma del producto tensorial de cada uno de esos funcionales. Es decir, es la suma del producto tensorial de B1 con alfa 1 más el producto tensorial del mismo vector B1 con alfa 2. Bueno, y luego tenemos otro, también se nos pide demostrar que el escalar A que multiplica al B1, es decir, esto es un vector, operando el producto tensorial de esto con una funcional alfa 1, mostrar si esto es igual a B1, es decir, al producto tensorial de B1 con A veces alfa 1, es decir, el escalar por la funcional alfa 1, y si esto es lo mismo que A por el producto tensorial de B1 con alfa 1. Es decir, si podemos sacar este escalar y solamente dejar B1 con alfa 1 como se tiene acá, o también si se nos pide demostrar si esta A la podemos pasar de este lado sin mayor problema. Uno ya se puede imaginar que esto va a ser cierto dado que A es un escalar, pero bueno, de eso va el ejercicio. Primero vamos a aplicar la definición otra vez. Por definición de producto tensorial,
lo vamos a aplicar otra vez sobre un vector u, que nos va a ayudar. Por definición, entonces sería el producto, la funcional alfa 1 operando sobre el vector u. Eso es por definición. Y todo esto va a multiplicar al vector a veces b1, como lo tenemos acá. Pero otra vez, acá sí, como a es un escalar, pues puede estar acá. O sea, lo podemos mover acá o incluso adentro de esta operación, no importa. Bueno, para empezar lo movemos hacia acá. Entonces, el escalar. Entonces tenemos el escalar a, que multiplica a la operación de la funcional alfa 1 con u, y todo esto que va a multiplicar al vector b1. Nuevamente, recordemos que alfa 1, o sea, la funcional alfa 1 con el vector u, esto va a ser un escalar. Un escalar por un escalar es otro escalar. Y ese escalar que va a multiplicar a un vector b1, entonces vamos a obtener un vector, otro vector, como queríamos. Entonces no hay ningún problema, hasta aquí vamos bien. Y bueno, ok, ahí vamos bien. Y esto nuevamente, o sea, alfa 1 con u y luego por b1, otra vez por definición, sería el producto escalar de b1 con alfa 1 operando sobre el vector u. Pero este escalar a, pues ya lo tenemos acá. Y entonces ya tenemos la primera, es decir, esta primera. Esto que he encerrado acá, entre paréntesis, es la primera. Bueno, no es la primera, es demostrar si esto es lo mismo que esto. Ahí ya se demuestra que eso es cierto. Y bueno, porque u lo estamos operando de este lado. Y nos faltaría esta parte. Bueno, y de acá también entonces tenemos que a, y otra vez me regreso a la definición, sería alfa 1, o sea, la funcional alfa 1 operando con u. Esto sería un escalar por el vector b1. Pero bueno, de hecho lo pude haber hecho desde acá. Pero otra vez, como a es un escalar, pues la podemos escribir como a veces la funcional alfa 1. ¿Sale? Tenemos una funcional multiplicada a veces, sigue siendo una funcional. O sea, eso también porque alfa 1 es una funcional lineal. ¿Vale? Entonces, otra vez, por definición de esta operación, pero ahora estamos tomando como a veces alfa 1 como otra funcional. Entonces, nuevamente, por definición, queda que sería b1 o el producto tensorial de b1 con la funcional a veces alfa 1, como lo hemos escrito acá, operando sobre el vector u. Y entonces se demuestra esta parte. Y con eso se termina este ejercicio. Bien, continuamos. Tenemos a continuación una definición. Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo o campo F, tenemos que un 2 tensor G en B, o un 2 cotensor, o un 2 tensor covariante, o un 2 cotensor covariante, son varios nombres que se le puede dar. Es un mapeo G, o una función G, escrita como el producto cartesiano de B con B, es decir, vamos a tener dos vectores que van a estar operando, vamos a realizar una operación sobre dos vectores y esa operación nos va a mandar a un escalar, el cual además es bilineal. Esto de bilineal, vamos a ver que es esto que se conoce como linealidad por la izquierda y linealidad por la derecha. Entonces vamos a tener que un 2 tensor va a ser un mapeo sobre dos vectores y nos va a mandar a un escalar y tiene que ser bilineal. Bueno, esto es si B1, B2, U1, U2 son vectores, es decir, son elementos del espacio vectorial B, y A1, A2, B1 y B2 son escalares, es decir, son elementos del cuerpo o campo F. Se tiene esta primera propiedad para que sea un cotensor. G de B1, B2 es lo que les decía, es el producto cartesiano de dos vectores. G de B1, B2 es un escalar, es elemento del cuerpo o campo F. Tenemos que, aparte de ser escalar, tiene que ser bilineal este mapeo.
lo que les mencionaba, linealidad por la izquierda. Esto es que G de la suma de este vector o de estos dos vectores, que es un nuevo vector con este vector, es lo mismo, o sea, vamos a tener linealidad por la izquierda, va a ser igual a A1. A1 recordemos que es un escalar, G de B1 con U1 más A2 es un escalar, G de B2 con U1. Esta propiedad se le conoce como linealidad por la izquierda y también debe ser lineal por la derecha. Esto es G de B1, coma, con este vector que es la suma de dos vectores, B1 U1 más B2 U2. B1 y B2 son escalares, entonces esto es igual al escalar B1 por G o el mapeo G de B1 con U1 más B2, que es un escalar, por el mapeo G de B1 con U2. Bueno, dice que si el conjunto E sub I, es decir, E1, E2, E3 hasta En, es una base del espacio vectorial B, entonces para todo vector B y W, elementos del espacio vectorial B, se tiene que G de BW, o sea, el mapeo G aplicado a estos dos vectores, recordemos que esto nos tiene que llevar a un escalar. Si estamos usando esta base, recordemos que el vector B lo podemos escribir como B1 por E1 más B2 por E2 más puntos suspensivos más B a la N por E sub N. De esa forma podemos escribir este vector como combinación lineal de sus vectores base. Estos B y I son los coeficientes. Y lo mismo con el vector W. Lo podemos escribir como W1 por E1 más W2 por E2 más puntos suspensivos más WN por EN. Es decir, WJ, EJ. Estamos usando aquí la convención de suma de Einstein. Tenemos índices repetidos, entonces quiere decir que hay una suma. Desde igual a 1 hasta N. Lo mismo acá. Tenemos índices repetidos, J y J, entonces tenemos una suma desde J igual a 1 hasta N. Bueno, entonces, una vez que hemos realizado esta operación, es bien sabido que estos son escalares. B1, BJ son las componentes o los coeficientes de E1, E2 hasta N. Lo mismo acá. Entonces se pueden sacar de esta operación o de este mapeo. Por eso es que es lo mismo que BI, WJ por el mapeo G, ahora solamente aplicado sobre los vectores base. Es decir, G de EI, EJ. Y este mapeo, si estos son escalares, este también tiene que ser escalar. Y de hecho, es un escalar. Y bueno, ahorita vamos a ver que esta G de EI, EJ la llamamos la representación del 2 tensor o el cotensor G en la base EI. Bueno, entonces esta operación la escribimos como G I J, ¿sale? O G sub I J. De esa manera escribimos esta operación y vamos a ver que son también los coeficientes de una suma, pero acá tendríamos dos sumas. Tenemos una suma sobre I y una suma sobre J. Tenemos J, J. Bueno, entonces como vimos ya en esta diapositiva, en esta, estoy hablando de esta, que G de VW la podemos escribir como BI, WJ por G, EI, EJ. Y esta operación la escribimos como G sub I, J. Entonces, bueno, es lo que estoy diciendo esto. Acá otra vez. Y esto es un escalar, tiene que ser un escalar. Se les llama también, o son los coeficientes de la forma bilineal. Es decir, si nosotros sabemos que G es un cotensor, entonces son los coeficientes de ese cotensor o de esta forma bilineal. Es decir, G de VW la podemos escribir, si acá recordemos que tenemos doble suma, pero estamos suprimiendo usando la convención de suma de Einstein. Tendríamos, por ejemplo, si corremos primero sobre I,
Entonces tendríamos, bueno, acá ahorita lo menciono. De hecho, aquí está. Pero bueno, entonces a estos G y J se les llama también coeficientes de la forma bilineal o la representación matricial de G en la base EI, como ya lo había mencionado. En extenso, me refiero en extenso a que cómo podríamos escribir esta forma bilineal o este 2 cotensor G. Vamos a ver que si desarrollamos, o sea, vamos a ir viendo cuáles son los términos. Tendríamos primero el G11 de B1, W1, G12. Estoy primero, o sea, aquí en esta fila, por decirlo así, estoy corriendo sobre J, es decir, para I igual a 1 y corro en J, hago la suma en J. Por eso es que tengo primero J sub 1, J sub 1, J sub 1, el primer índice o subíndice de G. Y si se dan cuenta, lo que va variando es la J. 1, 1, 2, 2 y N, N. Recordemos que BI va, o sea, vamos así. Índices repetidos BI, G sub I, el primer subíndice de G. Bueno, eso es lo que estoy escribiendo acá. Y son dos sumas sobre dos índices. Entonces acá hago para I igual a 1 y corro sobre J. Entonces tendríamos G sub 1, 1, B1, W1 más G sub 1, 2 por B1, W2 más puntos suspensivos G sub I, digo G sub 1N, B1, WN más, ahora I vale 2, entonces tendríamos G sub 2, 1, B2, W1 más G sub 2, 2, V2, W2 y así, puntos suspensivos, G sub 2N, B2, WN más, y bueno, tendríamos que hacer todo el desarrollo hasta llegar con I igual a N. Entonces tendríamos G sub N1, B a la N, W1 más G sub N2, BN, W2, así, hasta llegar hasta G sub NN, BN, WN. Es decir, esta representación o este G sub IJ, como lo escribimos acá, es una matriz. Entonces, en forma matricial, el 2 cotensor G se puede escribir, bueno, si escribimos G como toda esta matriz, con estas entradas, entonces el 2 cotensor G, V, bueno, actuando sobre V y W, lo podemos escribir como V transpuesta por esta matriz G por W. Y ustedes me dirán, ¿por qué V transpuesta? Bueno, porque si se dan cuenta, o sea, tendríamos esta matriz y se va multiplicando por los vectores de B, pero es como un producto punto, o sea, siempre tenemos una primera fila que multiplica, bueno, si estuviera de este lado, recordemos es la fila 1 por la columna 1, la fila 2 por la columna 1 y así. Y de este lado pues sería lo mismo. Entonces, para realizar esas operaciones siempre B está de forma transpuesta. Ahorita vamos a ver un ejercicio para que se den cuenta que eso efectivamente es así. Bien, entonces acá hay que acordarnos, si tenemos un 2 cotensor G, la representación matricial de G, o sea, de ese cotensor en una base, pues es una matriz escrita de esta manera. O sea, tendríamos G11, G12 hasta G1N, G21, G22 hasta G2N y bueno, esta matriz con este tipo de entradas. Bueno, fíjense lo que les decía acá. O sea, aquí tenemos este desarrollo, lo podemos escribir, si G es esta matriz, como esto es lo que les decía. Tendríamos B1, B2 hasta B a la N por esta matriz, por W escrito de esta manera, o sea, como matriz columna. Al realizar, o sea, ustedes pueden realizar primero aquí, tendríamos G11 por W1 y luego eso va a multiplicar por B1, luego G, bueno, hay que realizar todas estas operaciones y bueno, obtendríamos algo equivalente a eso, bueno, no algo equivalente, este mismo desarrollo. Bueno, aquí tenemos de hecho un ejemplo más
más corto, por decirlo así, solamente es una matriz de 3 por 3. Aunque aquí, si se dan cuenta, ya tengo la representación matricial, digamos, de esa forma bilineal o de ese 2 cotensor. Es decir, aquí ya tengo el G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33. O sea, ya tengo esos coeficientes de este desarrollo. ¿Vale? Entonces el vector X es el vector con entradas X1, X2, X3. Recordemos que 1, 2, 3 no son no es a lo que está elevado esto, sino que es la componente 1, la componente 2, la componente 3. O sea, ya lo podemos escribir de esta manera. Y también el vector Y, ahí está el vector Y, tiene componentes Y1, Y2, Y3. Entonces se nos pide calcular el 2 tensor o el 2 cotensor o el 2 tensor covariante, todos esos nombres. Se nos pide escribir de forma explícita el 2 tensor G aplicado a estos dos vectores, G, X, Y. Bueno, entonces pues solamente escribimos esto, o sea, tenemos que sería el vector B1, en este caso sería el vector X, escrito como vector fila. Entonces tendríamos X1, X2, X3 por la matriz G o la representación matricial del 2 tensor G en la base 1. Aquí estamos usando la base estándar, o estamos pensando que es esa base. Ya tenemos el desarrollo o las entradas, entonces no hay que hacer más. Por el vector W, en este caso es el vector Y, escrito como vector columna. Y bueno, entonces al realizar bueno, acá lo que primero hice fue multiplicar esta matriz por esto, y luego vamos a multiplicar toda esta matriz por esta matriz fila. Bueno, entonces si se dan cuenta, primero sería 1 por... he corregido, había un error acá. Bueno, tenemos primero que esta es una matriz de 3 por 3, esta es una matriz columna, que sería una matriz de 3 por 1, o sea, 3 filas, Y1, Y2, Y3, 3 filas, una sola columna. Al realizar la operación, pues nos va a quedar una matriz de 3 por 1, o sea, 3 filas y una columna. Y bueno, acá me faltaban estos signos de suma, ya que tenemos 1 por Y1 más 2 por Y2 más 3 por Y3, es lo que me faltaba acá. Y luego para la segunda fila tendríamos 2 por Y1 más 1 por Y2 más 3 veces Y3. Y finalmente para la tercera fila, 1 por Y1 más 2 por Y2 más 1 por Y3, que es lo que me faltaba acá. Y bueno, entonces acá tendríamos una matriz de una fila por 3 columnas, columna 1, columna 2, columna 3, multiplicado por una matriz de 3 filas por una columna, una fila, 2 filas, 3 filas. Entonces el resultado, que es como no me salía, sería una matriz de 1 por 1, o sea, es un solo elemento. Y bueno, al realizar la operación tendríamos X1 por Y1, X1 por 2, Y2, que lo reordenamos, entonces nos quedaría 2 veces X1, Y2, más 3 veces X1, Y3, más, ahora es multiplicar este X2 por toda esta fila, entonces nos quedaría más 2 veces X2 por Y1, más X2 por Y2, más 3 veces X3, Y3, que es lo que tenemos acá, más multiplicar X3 por toda esta fila, X3 por Y1, más X3 por Y2, más X3 por Y3. Y bueno, con esto queda resuelto este problema. Y sería entonces el 2 cotensor o el 2 tensor covariante G es esta suma de coeficientes. Bueno, no de coeficientes, de elementos. ¿Sale? Bien. Tenemos otro ejemplo. Tenemos que el cotensor F aplicado ahora a dos polinomios de grado
menor o igual que 3, donde tenemos P sub 3 y Q sub 3, y bajo la base estándar o la base canónica, la base ordenada usual de los polinomios de grado menor o igual que 3, que sería 1, x, x cuadrada y x al cubo. Y este 2 cotensor, recordemos que tiene que ser, o sea, su valor es un escalar. Está definido como la integral de 0 a 1 por la multiplicación de estos dos polinomios diferencial de t. Bueno, es esa integral. En este ejercicio se nos pide calcular los coeficientes o la matriz. Bueno, si escribimos estos en una matriz, se nos pide calcular los f sub i y j. Recordemos que eso se halla de realizar f de e sub i, e sub j. Es decir, bueno, aquí ya tenemos quién es E1, E2, E3 y E4. Entonces, por ejemplo, el F11, que sería la primera entrada de esa matriz, sería f de E sub 1, E sub 1, es decir, la integral de 0 a 1 por la definición de E1 con E1, es decir, de 1 por 1, diferencial de X. Bueno, entonces eso simplemente sería X evaluado en 1 y 0, entonces sería un 1. El siguiente término, que sería F12, es f de E1, E2, es decir, 1 con X, 1 por X, diferencial de X, evaluado de 0 a 1. Bueno, la integral de eso, evaluado de 0 a 1, entonces nos quedaría X cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a 1 o en 1 a 0, y nos queda un medio. El siguiente término sería f sub 1, 3, es lo mismo que f de E1 con E3, es decir, 1 con E3 que es X cuadrada, entonces la integral de 0 a 1 de X cuadrada diferencial de X, que es un tercio de X cúbica, evaluada de 0 a 1, y esto es igual a un tercio. El siguiente término, f sub 1, 4, es la f de E1 con E4, es decir, de 1, E1 es 1, y E4 es X cúbica, entonces sería la integral de X cúbica, sería un cuarto de X cuarta, de 0 a 1, que es un cuarto, y bueno, así vamos realizando todos estos, f de 2, 1, f de sub 2, E1, y bueno, se les pide como tarea calcular los f sub i y j restantes y escribirlo en forma matricial. O sea, ya una vez que tengan, o sea, la primera fila pues es 1, luego la siguiente componente es un medio, y luego la tercera componente es un tercio, y la cuarta componente de la primera fila es un cuarto. ¿Sale? O sea, si se dan cuenta, esta va a ser una matriz de 4 por 4. Y eso sería en la primera fila. En la segunda fila sería el primer elemento es un medio, el segundo un tercio, el tercero un cuarto, el cuarto un quinto. Y entonces nos faltan la tercera y cuarta fila, es lo que se les pide calcular. Eso como tarea. Bien, continuamos con más ejemplos, más ejercicios. En este se nos pide probar que la forma bilineal o el 2 cotensor G de 0, U es igual a 0 para todo vector U elemento del espacio vectorial V. Bueno, aquí tenemos la prueba, sea A un escalar, y vamos a decir que este escalar es igual a 0, dado que esta igualdad se cumple para cualquier vector U elemento de V, entonces se cumple también para cualquier escalar, en particular para un escalar A igual a 0. Entonces tendríamos que G de 0, U es lo mismo que G de A por el vector 0. Recordemos que acá debe operar sobre dos vectores. U es un vector, entonces acá yo no puedo escribir solamente el escalar A, porque tendría algo que no hemos definido, sería un escalar con un vector, y no, acá tenemos que tener vector con vector. Entonces por eso es que he escrito el escalar A de hecho podría ser cualquier vector acá. Sí, o sea, si lo multiplicamos por el vector, por el escalar 0, pues nos va a quedar aquí el vector 0. No importa, pero bueno.
Y esto lo podemos escribir, o sea, recordemos 0 es el vector 0. Entonces, g de a0, u, y ya por las propiedades que demostramos al inicio, por ahí estaban, bueno, varias de estas, no recuerdo. ¿Dónde está? Bueno, en estas, por ejemplo, acá vimos que este escalar lo podemos sacar. Entonces, eso es lo que estamos usando acá. Entonces, g de a0, u es lo mismo que, o sea, puedo sacar este escalar, que el escalar a por g de 0, u. Y como el escalar a es igual a 0, de esa forma lo elegí, entonces nos queda 0 por g de 0, u. Y bueno, entonces esto nos va a dar 0. Recordemos que el resultado es un escalar. Aquí ya no es, ya este 0 ya no es un vector, es un escalar. De hecho es de 0 veces este cotensor. Pues entonces es igual a 0. Bien, y ya tenemos esa primera parte. También por linealidad por la izquierda tendríamos que g de u, 0 también es igual a 0 para toda u elemento de b. Veamos si esto se cumple también. Otra vez podemos elegir otro escalar o el mismo. En este caso estamos eligiendo el escalar b igual a 0. Y entonces g de u, 0 lo podemos escribir como g de u y b por el vector 0. Acá este 0 sí es un vector. Y bueno, al multiplicarlo por otro escalar, que bueno, aquí todavía no tomamos que el escalar b sea 0. Pero bueno, de todos modos, si ya fuera 0, pues vamos a tener otra vez el vector 0. Pero bueno, aquí lo escribimos de esta manera para usar las cosas que ya sabemos. Es decir, que un escalar lo podemos sacar de esta operación. Y es lo que hacemos acá. Otra vez la misma propiedad. Esto es un escalar, lo sacamos y entonces nos quedaría b veces, o el escalar b, por este cotensor g de u, 0. Pero como b lo elegimos igual a 0, o sea, esto se debe cumplir para cualquier vector, en particular para el vector que está multiplicado por un escalar b. Y si b es igual a 0, entonces se cumple otra vez. 0 por el cotensor g es igual a 0. Y este 0 ya no es un vector, es un escalar. Esto por la linealidad por la derecha. Entonces vemos que efectivamente esto se cumple. Y bueno, o sea, g de u, 0 es igual a 0 para todo u elemento de b, y g de u, 0 también es igual a 0. Bueno, ahora tenemos una definición. Vamos a ver que los dos cotensores, o sea, el conjunto de dos cotensores es un espacio vectorial. Bueno, acá dice que si f y g son dos cotensores en B, se define la suma como estos dos cotensores de esta manera. Recordemos que siempre se tienen que aplicar sobre vectores. Entonces la suma del cotensor f más g aplicados a u, b es igual a f de u, b más g de u, v, es decir, la suma de los dos cotensores. Y también el producto de un escalar por un cotensor. Vamos a elegir el cotensor f y lo vamos a multiplicar por el escalar a. Entonces nos queda de esta manera: a veces el cotensor f aplicado a u, v es igual a por f, el cotensor f aplicado a u con v. Entonces queda claro que, bueno, y también sabemos que los dos cotensores es un conjunto no vacío. Y entonces con las operaciones de suma de dos elementos de los cotensores y luego multiplicación por un escalar, vemos que sigue quedando en el mismo conjunto de dos cotensores. Entonces forman un espacio vectorial. Este espacio vectorial también se le suele denotar como t de 0,2 sobre b. O sea,
Y ahora ya sabemos que es un espacio vectorial. Entonces el conjunto de cotensores los podemos escribir de esta forma, como T0,2 de B. Y recordemos que estamos en formas bilineales, por eso estamos escribiendo 2, porque también podríamos definir formas multilineales, es decir, que no solamente sean lineales con dos vectores, sino que puede ser el producto cartesiano de V por V por V, o sea, de 3, 4, 5 y bueno. Pero bueno, eso no está dentro del alcance de este curso. Solamente mencionar acá que para formas bilineales, pues esas formas bilineales forman un espacio vectorial. Y los vamos a denotar de esta manera. Bueno, tenemos otra definición. Si F es elemento de T0,2 sobre B, es decir, es un cotensor del espacio vectorial de los cotensores o de los dos cotensores, y U y V son vectores, es decir, son elementos del espacio vectorial V, se dice que U y V son ortogonales, es decir, estos dos vectores, elementos de B, van a ser ortogonales si la funcional aplicado a estos dos vectores es igual a 0. ¿Sale? Si esto pasa, entonces estos dos vectores son ortogonales. Y de acá se puede ver, de lo que acabamos de mostrar acá, que g de 0u es igual a 0 y g de u, 0 es igual a 0. Podemos notar que entonces el vector 0 es el vector que es ortogonal a cualquier otro vector, ¿sale? Porque siempre vamos a obtener 0. Bien. Tenemos otra definición. Se dice que un 2 tensor o un 2 cotensor o un 2 tensor covariante es regular si, bueno, esto vamos a pensar que F es un 2 tensor en B. Se dice que es regular si para todo vector U, elemento de B, el 2 tensor F de BU sea igual a 0, que implique que B sea igual a 0. Eso quiere decir que es regular. O que F de U, B sea igual a 0, implica que B es igual a 0. Entonces, o sea, si pasa esto, aquí yo lo he escrito de esta manera, F de B, U es igual a F de U, B, y esto es igual a 0, y que esto implique que B sea igual a 0, entonces se dice que el 2 tensor F es regular. De eso, así lo vamos a definir. Bueno, acá tenemos si alfa, beta no son escalares, son funcionales lineales, es decir, son elementos del espacio dual de B, y U y V son vectores, son elementos de B. Se define el producto tensorial ahora de dos funcionales. Recordemos que en las primeras se definió el producto tensorial, pero de una funcional con un vector, es lo que teníamos acá. Y ahora se está definiendo un producto tensorial, pero de dos funcionales lineales. ¿Sale? Alfa y beta son funcionales lineales y tenemos dos vectores. Entonces se puede definir un producto tensorial ahora de dos funcionales lineales, de alfa y beta, aplicados al vector U, V, como alfa de U y beta de B. Y de acá otra vez nos podemos dar cuenta inmediatamente que alfa de U, o sea, una funcional por un vector, esto es un escalar, luego beta aplicado a B, esta es una funcional aplicada a este vector, pues también vamos a tener un escalar por otro escalar, pues es un escalar. Entonces vemos inmediatamente que el producto tensorial de estas dos funcionales, pues es un escalar, es decir, es elemento de F. También podemos ver como inciso 2 o 2i, que el producto tensorial aplicado a la suma de un vector, bueno, a la suma de vectores, que sería un vector, con U, es decir, por la izquierda, vamos a ver
que esto, es decir, queremos probar si es lineal por la derecha y por la izquierda. Quiero probar esto. Bueno, esto sería por la izquierda, mejor dicho, y luego esto por la derecha. ¿Para qué? Para ver si el producto tensorial de dos funcionales es un 2 cotensor. Es lo que quiero probar. Bueno, aquí ya la primera propiedad, que es que tiene que ser un escalar, vemos que se cumple. Aquí vamos a ver si por la izquierda hay linealidad. Y bueno, entonces tenemos el producto tensorial de alfa con beta aplicado a estos dos vectores. De acuerdo a la definición, sería alfa al vector u, es decir, al primer vector. Entonces sería alfa aplicado al primer vector, que es la suma de estos escalares con vectores, que es un vector. Por beta aplicado al vector u. Eso es por definición. Y otra vez, aquí sabemos que hay linealidad, puesto que B1 y B2 son elementos del espacio vectorial B. Y también ya se probó esto, que si tenemos un escalar, esto puede salir, es lo que acabamos de probar acá. Por ahí estaba. Bueno. Entonces, sabemos que estamos acá, que aquí es lo mismo que, o sea, yo podría aplicar alfa de A1 con B1, pero como este es un escalar, lo sacamos y solamente quedaría alfa o A1 por alfa de B1, o sea, una funcional aplicado a un vector. No, eso sí, ya se probó que esto es cierto, o sea que podemos sacar este escalar, más A2 por alfa por B2, bueno, alfa aplicado al vector B2. Estoy haciendo esta operación primero, y luego todo eso multiplicado por la funcional beta que está aplicándose al vector U. Bien, entonces tenemos esto, reordenando, o podemos, o mejor dicho, aplicando esto, bueno, multiplicando todo esto por esto, nos quedaría A1, alfa B1, beta U. Lo que tenemos acá, luego más A2 alfa B2 beta U, lo que tenemos acá, y nuevamente A1 lo ponemos así solo, por decirlo así, y alfa de B1 y beta de U, pues es la definición de producto tensorial, es decir, esto sería el producto tensorial de alfa con beta aplicado al vector B1 con U, es lo que tenemos acá. Y acá A2 también lo dejamos fuera, por decirlo así. Y alfa por B2 y beta por U es la definición también de producto tensorial de dos funcionales. Entonces sería el producto tensorial de alfa con beta aplicado al vector B2, U. Y bueno, entonces la linealidad por la izquierda se cumple. Y lo mismo podemos observar para la linealidad por la derecha. Es decir, ahora tenemos acá un vector B y acá una suma de vectores por un escalar que sigue siendo un vector. Entonces otra vez aplicando la definición sería alfa. Bueno, aquí yo ya me he saltado, o sea, se puede probar que si quieren de tarea, prueban esta última parte, o sea, se debe cumplir. Esto va a ser otra vez B1 por alfa, el producto tensorial de alfa con beta aplicado a B con U1 y B2 por el producto tensorial de alfa con beta aplicado al vector B, U2. Bueno, a estos vectores. Es decir, el producto tensorial de alfa con beta es un 2 tensor en B. O es un 2 cotensor o es un 2 tensor covariante en B. Porque cumple estas tres propiedades. Bien, entonces recuerden que como tarea tienen que mostrar esta parte, o sea, hay que hacer todo este desarrollo. Eso como tarea. Tarea 2 de este tema de producto interno. Ya llevamos dos tareas. La primera, calcular los coeficientes restantes f sub i j del 2 cotensor f. Y la segunda, pues la tercera propiedad.